En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes, hermanos y hermanas, en este día lunes 11 de julio del 2022. El Evangelio que vamos a meditar es el de San Mateo. Estamos en el capítulo 10, versículos del 34 al 42. Luego nos saltamos al capítulo 11 y leemos el versículo 1. No piensen que vine a traer la paz a la tierra. No vine a traer la paz, sino la espada. Vine a poner al hijo en contra de su padre, a la hija en contra de su madre y a la nuera en contra de su suegra. Cada cual encontrará enemigos en su propia familia. No es digno de mí el que ama a su padre o a su madre más que a mí. No es digno de mí el que ama a su hijo o a su hija más que a mí. No es digno de mí el que no toma su cruz para seguirme. El que procure salvar su vida la perderá, y el que la sacrifique su vida por mí la hallará. El que lo recibe a ustedes, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta, porque es profeta, recibe recompensa digna de profeta. El que recibe a un hombre bueno, por ser bueno, recibirá la recompensa que corresponde a un hombre bueno. Lo mismo el que dé un vaso de agua fresca a uno de los míos, porque es discípulo mío, yo les aseguro que no quedará sin recompensa. Cuando Jesús terminó de instruir a sus 12 apóstoles, se fue de ahí a predicar y a enseñar en las ciudades judías. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Hermoso mensaje, hermanos y hermanas. Continuamos con esta serie de mensajes misioneros. Es importante que meditemos, profundicemos, ya que la pandemia como que nos ha dejado un poco paralizados y no hemos echado a andar quizás la misión a la que hemos sido enviados. Si nos damos cuenta, hermanos y hermanas, en el Evangelio de hoy, Jesús le está hablando a los apóstoles sobre la seriedad de sus enseñanzas. Ante ella, hermanos y hermanas, nadie se puede quedar indiferente. Uno tiene que tomar sus propias decisiones, y eso implica aceptar las palabras de Jesús o rechazarlas. Seguir al Maestro y Señor tiene también sus propias consecuencias en la vida de cada uno. Uno puede ser rechazado por el hecho de tener una fe puesta en Jesucristo o por vivir radicalmente sus enseñanzas. Pero a pesar de ello, hermanos y hermanas, uno tiene que aprender a ser fiel en sus propias convicciones y tomar verdaderas decisiones. Jesús fue una persona controvertida por su mismo mensaje, un mensaje contracultural, si queremos llamarle así. Varias de sus acciones las encontramos hoy en este hermoso texto que acabamos de proclamar. Frases explosivas, con una explosividad social. La espada de Jesús podríamos llamarle beligerante al trastocar
el orden establecido, como dice, en la casa patriarcal. El mensaje de Jesús entró en guerra, podríamos decir, con el mismo sistema religioso de su tiempo. Su reacción le viene del estigma, digamos, de los condenados injustamente. O sea, Jesús se dio cuenta de las múltiples injusticias que se cometían con el desvalido, con el pobre. De ahí viene su radicalidad. Eso le hizo correr el mismo destino de los crucificados de su tiempo. Con el correr de los siglos, esa reacción se ha ido perdiendo en la iglesia, pues hemos hecho de la cruz un mero ornato, adorno, hasta la exhibimos para mostrar quizás superioridad, y la cruz de Cristo representa la locura, no un adorno. Hay gente que la manda a hacer de oro. El Papa Francisco decía que la cruz de Cristo no es de oro, es de madera. Pero aquí estamos hablando de una cruz de asumir con radicalidad las enseñanzas de Jesús. Jesús se solidarizó para mostrarnos el alcance del mal que produce víctimas. También para que desterremos de nuestras mentes y de nuestros corazones toda aquella codicia, la violencia y toda aquella injusticia que se comete muchas veces en contra del indefenso, en contra del marginado, aquel que no vale nada para la sociedad. De ahí que el que abrace con radicalidad evangélica su fe en Jesús terminará siendo también rechazado. Meditemos nuestro modo y estilo de vivir, hermanos y hermanas. Y quizás podríamos preguntarnos, ¿guarda algo de la cruz de Cristo nuestro estilo de vida? Si nada de ella identificamos, es probable que no amemos a Cristo, a ese Cristo histórico, a ese Cristo del Evangelio. Dice el Señor, el que no toma su cruz y me siga detrás, no es digno de mí. Oiga bien. Entonces, hoy Jesús nos ofrece una mezcla explosiva. Se trata más que todo de consejos profundos y podríamos decir duros de digerir, destinados a sus discípulos. En aquel entonces a los 12, ahora a nosotros. En el centro de su proceso de formación y de preparación misionera. ¿Estamos dispuestos nosotros a cargar la cruz de Cristo o no? Para saborearlo debemos contemplar este texto en bloques separados quizás. También Jesús empieza dando a conocer el efecto radical de sus enseñanzas. Más allá de los efectos positivos evidentes en la actuación del Señor, el Evangelio evoca, hermanos y hermanas, los contratiempos y los efectos secundarios de su predicación. Dice en el versículo 36 que los enemigos de cada cual, de cada uno de nosotros,
están dentro de la familia, no están afuera. Esta es quizás la paradoja de vivir la fe, la posibilidad de enfrentarnos incluso con los más cercanos a nosotros. Cuando no entendemos quién es Jesús, el Señor no lo percibimos como el maestro de la comunión familiar, comunitaria. Hermanos y hermanas, en un segundo momento Jesús nos pide ocupar el grado máximo en la escala de valores, en la escala del valor del amor. Y dice él, quien ama más a su padre y a su madre, no es digno de mí. Quien ama más a su hijo, más que a mí tampoco. Así nos propone dejarnos acompañar por él como presencia de Dios, puesto quien me recibe a mí, dice también, recibe a aquel que me ha enviado, refiriéndose a su Padre. El efecto de vivir acompañados por el Señor, acogido en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestra comunidad, es gozar, hermanos y hermanas, de la recompensa de los profetas y los justos que habla el Evangelio de hoy, porque hemos recibido a un profeta y a un justo. La recomendación del maestro acaba valorando los pequeños gestos de ayuda y de apoyo a quienes viven acompañados por el Señor, a sus discípulos, que somos todos los cristianos, los bautizados, y especialmente aquellos que hemos tomado en serio la vida cristiana. Y todo aquel que debe beber, dice él, tan solo un vaso de agua fresca, a uno de estos pequeños, por ser discípulo mío, no quedará sin recompensa. Hermanos y hermanas, de este consejo nace una responsabilidad respecto al prójimo. Debemos de ser conscientes de que quien vive en el Señor, sea quien sea, ha de ser tratado como le trataríamos a Él. Alabado y glorificado sea el nombre de Jesús, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén.